el dicasterio de la doctrina de la fe del Vaticano ha concluido que la Virgen María no puede ser considerada corredentora y no puede compartir con Jesús la potestad de salvar a la humanidad del pecado, por lo que no se proclamará un nuevo dogma, lo que pone fin a una larga disputa entre teólogos de la Iglesia Católica. Sobre este tema conversamos ahora con Frank Luis de la Cruz, profesor de la Escuela de Teología de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y director de la Escuela de Teología Pastoral para Laicos de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Mi estimado, ¿qué tal? Bienvenido a Esto No Tiene Nombre. Muchísimas gracias. Para mí un placer saludarte, Ángelo, Mercedes, y a todos los oyentes de este prestigioso programa. A tu orden, vamos a ver cómo entendemos esta decisión. Me gustaría empezar preguntándole por la institución, el Dicasterio de la Doctrina de la Fe del Vaticano. Muchas gracias. Bueno, pidiendo disculpas por las dificultades técnicas, pero esto es en vivo. Parte de nuestra cotidianidad, ¿verdad? Así mismo es. Pues muy bien, mira. Le preguntaba al inicio de la entrevista, hace unos minutos, que me gustaría empezar explicando qué es el dicasterio. Cuando hablamos de dicasterio, ¿a qué nos estamos refiriendo? Sí, mira, el Papa, el pontífice, todo pontífice, tiene como unas estructuras que le ayudan a gobernar la Iglesia. Y el dicasterio para la doctrina de la fe es quizás el ministerio. Si tú lo visualizas como si fuera un país, entonces el presidente de la República no gobierna solo, tiene diferentes ministerios. Entonces, asimismo funciona la Santa Sede. Tendríamos que diferenciar tres cosas. La Santa Sede, que es podríamos decir, la función del Papa con respecto al gobierno de la Iglesia. Tenemos que diferenciar eso del Vaticano, que es la ciudad donde está, pues, todas las instalaciones, ¿no? Y entonces la Santa Sede pues, tiene una estructura. Entonces, por ejemplo, el dicasterio para la doctrina de la fe, pues es el órgano que le recomienda al pontífice todo lo que tiene que ver con la fe de la Iglesia, con lo que se promulga en la fe. Y por esa razón, ese documento ha salido, el documento es un documento que hay que leerlo. En el número 22 es donde él define la razón por la que todo documento eclesiástico se numera por párrafos. ¿Ok? Entonces, esto pues es una respuesta que da definitiva esta congregación. Antes se llamaban congregaciones o secretarías, ahora le llamamos dicasterios. Bien. Para la doctrina de la fe, que por cierto la dirige un argentino, el cardenal Fernández. Entonces, este dicasterio pues recibe consultas. Por ejemplo, un obispo dominicano le quiere consultar a ese dicasterio ¿qué debo hacer para si viene una persona que no está bautizada y me pide la confirmación, ¿se la puedo dar? Es a ese dicasterio que hay que hacerle esa consulta y él entonces te responde. Por cierto, Monseñor Alfredo de la Cruz, obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís, hizo una consulta a ese dicasterio y el dicasterio le respondió. Eso tú lo puedes buscar ahí en la lista. Entonces, este dicasterio durante siglos ha tenido, pues, podríamos decir, esta solicitud de que declarara un dogma. Eso, lo más importante aquí es entender que lo que ha dicho el dicasterio es que ese título, pongan atención, ese título a la Virgen María de corredentora
no se puede establecer como dogma. No es otra cosa. No es que usted privadamente puede tenerlo en su mente y en su cosa, pero la iglesia no lo declara como dogma. ¿Por qué? Porque si lo llega a declarar como dogma, entonces ya todo fiel católico está obligado a asumirlo como parte de su fe, de su fe. ¿Ve? ¿Por qué es un dogma? Entonces, es lo que habría que definir ahí es que es un dogma. Un dogma es una propuesta formal que hace la iglesia para que sea creído. Se propone, no se obliga, se propone. Ahora, si se declara como dogma y yo soy católico, entonces yo tengo una obligación de asumir ese dogma como esencial para mi fe. Entonces, lo que ha dicho el dicasterio en el número 22, hay que leerlo y voy a leerlo textualmente. Dice, el número más importante para entender por qué no se puede declarar dogma, esto es lo siguiente. El número 22 del documento dice, teniendo en cuenta la necesidad de explicar el papel subordinado de María a Cristo en la obra de la redención, es siempre inoportuno el uso del título de corredentora para definir la cooperación de María. Punto. Ve. Okay. Entonces, este título atiende ahora la razón. Este título corre el riesgo de oscurecer la única mediación salvífica de Cristo y por tanto puede generar confusión y un desequilibrio en la armonía de verdades de la fe cristiana. Por eso lo está emitiendo justamente el dicasterio que tiene que defender la fe. Ve, lo que va a generar confusión, entonces no, eso no lo podemos declarar como dogma, porque eso es lo que va a traer más confusión. Mira, todo dogma se declara justamente para que ayude en el proceso de la salvación de las almas. Entonces, si hay un dogma que en vez de generar una ayuda, lo que va a generar es confusión, la iglesia dice, no, eso no podemos declararlo como dogma. ¿Por qué? Porque todo dogma tiene tres cosas fundamentales. Primero, que se pueda ver con claridad establecido en la Sagrada Escritura, el primer elemento. Segundo, que la tradición de la iglesia lo haya visto como que eso es propio ya que se pueda ver de una manera explícita o implícita de la Sagrada Escritura. O se pueda sacar como conclusión sin ninguna duda. Y tercero, que el magisterio de la iglesia, el magisterio actual, por ejemplo, el magisterio de los papas, que lo hayan establecido con claridad. Y ninguna de esas tres cosas se dieron. El mismo Papa Francisco dijo claramente en una celebración, una Eucaristía en Guadalupe, en México, dijo, no, María nunca quiso ocupar ese lugar. María no es corredentora. El único redentor es Cristo y no necesita corredentora. Eso trae confusiones. ¿Ve? Dice el Papa Francisco, te leo textualmente lo que dice el Papa Francisco. Sí. El Redentor es uno solo y este título no se duplica. Cristo es el único Redentor, no hay corredentor con Cristo. Entonces, si el Papa Francisco, que es el último pontífice antes de este, que es el que ya los documentos del Papa entran a formar parte, los del Papa Francisco entrarán a formar parte del magisterio de la iglesia. Entonces es sencillo, lo que la iglesia ha dicho con esto es que María tiene otros títulos que sí son dogmas, hasta ahora son 4, los dogmas marianos son 4, bien establecidos, y no se va a agregar otro. Eso es lo que ha dicho.
Tampoco no es que saca de la ecuación a María en lo que le toca. Lo que la iglesia está diciendo es, hay cosas que nosotros no podemos ponerle a María que no les tocan. Ella tampoco lo quiere. Eso no es de su agrado. María siempre quiere ocupar el lugar que le corresponde. Y como leía en la parte de la introducción, que es una discusión antiquísima, Sí. cómo llega un sector de la iglesia a considerar a María como redentora? ¿Qué pasó allí? ¿Y cómo terminan entonces finalmente con esta otra explicación? Sí, mira, es sencillo. Desde el siglo V y sobre todo en el siglo XV fue el momento en el que se puso como de relieve el elemento de corredención. Es sencillo. El impacto, la participación de María en el proceso de la redención es un papel importante. ¿Por qué? Porque ella es la madre de Cristo. ¿Qué significa eso? Ella es la que aporta el cuerpo y la sangre del que se entrega en la cruz. Jesús se encarna, o sea, eso, el misterio de la encarnación, que es un dogma bíblico, directo de la Biblia, es un dogma, hay que creerlo. ¿Ve? El Hijo único de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se ha encarnado. ¿Para qué? Para poder morir en la cruz y desde esa entrega de su cuerpo y de su sangre, entonces se obtiene la redención. Entonces, este elemento motivó a muchos teólogos, por ejemplo, San Bernardo, a decir que ese papel que ha jugado María se puede entonces establecer como una importancia vital que se puede establecer como si ella fuera la corredentora. O sea, que si María no hubiera dicho que sí a la propuesta de Dios cuando le dice que ella va a ser la madre del Verbo, pues ese sí, pues entra en la ecuación María de una manera particular al proceso salvífico, a la economía de la salvación. Okay. Evidentemente. Entonces eso trae como un poco el ruido de que sí, se puede declarar, ella tiene una importancia vital, sin María no hubiera podido. Entonces la iglesia dice, no. ¿Por qué? Te lo voy a poner en un ejemplo dominicano. Sí. Juan Pablo Duarte y su madre y su familia, definitivamente su madre y su familia, su madre, su padre y su familia tuvieron un papel importante en la independencia de la República Dominicana. ¿Sí o no? Claro. Pero no podemos decir que ellos son, podrías, copadres de la patria. No, cooperaron, pero el padre de la patria es Duarte, es Sánchez y es Mella. Ellos tres comparten esa. Entonces, lo que la iglesia está diciendo es, hay un solo redentor. Claro, María es siempre aquella por la cual se nos regala este proceso. Entonces, en ese caso, ella pasa a ser una intercesora, ella pasa a ser, incluso dice el texto, el mismo texto es riquísimo en contenido, y es que no puede ser corredentora porque la misma Virgen María recibe la gracia de la redención. La primera redimida por Cristo es María. Entonces, si ella ha sido redimida, ¿cómo de ella puede salir esa gracia redentora? No tiene lógica. ¿Por qué María es la primera redimida por Cristo? Porque en función a la maternidad, ella es creada por el Padre desde el principio sin mancha original, o sea, la Inmaculada Concepción, que sí es un dogma mariano. Entonces ella recibe en función de la maternidad divina el que sea concebida sin mancha original, sin pecado. Eso significa que por la función que va a tener, ella es la primera redimida.
¿Ve? Entonces, no puede ser corredentora la que ha sido redimida. ¿Por qué? Porque ella no tiene la naturaleza de esa gracia. En la carta a los Efesios nos dice claramente, hay un solo redentor. La misma carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 11, dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Cristo Jesús. Entonces, hay citas bíblicas muchísimas que dicen que el mediador es Cristo y nadie más. Ok. ¿Qué tanto peso tiene la Biblia como documento antiguo en esta decisión? Fundamental. ¿Es definitivo o parcial? ¿El qué? El uso de la Biblia. No, La Biblia fundamental. Ok. No, no hay ningún dogma que no esté clarísimamente evidenciado en la Sagrada Escritura. No lo debería haber. ¿Por qué? Porque los dogmas son verdades de fe que parten de la Sagrada Escritura, que lo ha definido la tradición de la Iglesia, un segundo elemento, y el magisterio de la Iglesia. Pero debe estar contenido en la Sagrada Escritura. Y si no está contenido, ni se propone ni como dogma, ni como fe, ni nada. O sea, por el hecho de, bueno, es que por eso te digo, la confusión viene, ¿por qué? Porque en la Biblia está el papel de la Virgen María. ¿En qué sentido? Atiende. Primero, la encarnación, o sea, fue en ella que se encarnó. Segundo, estuvo al pie de la cruz sufriendo con él. Lo encontró en el camino hacia el Calvario, ¿ve? En ese encuentro. María sufrió con su hijo, ¿ve? Entonces, claro, ese sufrimiento es también parte de la gracia que el mismo Dios pone a la Virgen para que sea ella también como miembro especial de la iglesia. Eso sí, fíjate que el documento tiene el título del documento, es sumamente importante. El mismo título del documento es quizás, déjame buscarlo, lo que más puede iluminarnos en esta discusión. Fíjate, el mismo título dice, voy a buscar el título del documento. Sí. Madre del pueblo fiel. Madre del pueblo fiel. Entonces, María se convierte en una, vamos a decir, miembro de la iglesia privilegiada. Pero ella, por ejemplo, acompaña a la primera comunidad en la venida del Espíritu Santo, ya ella tiene un papel. Pues ella entonces ahora es la madre fiel del pueblo. La madre del pueblo fiel. Y asimismo la presenta el documento. El documento es sumamente interesante, sumamente interesante. ¿Por qué? Porque es verdad, yo te voy a decir ahora, yo soy un católico y amo a la Virgen María, pero a mí me preocupa los excesos en la devoción a la Virgen María. Y eso, ¿por qué? Porque justamente son devociones de piedad popular. ¿Qué quiere decir piedad popular? Que es la devoción de la gente más sencilla y que eso puede estar lleno y cargado de mucha subjetividad, de mucha, ¿qué te digo? Gente buena, gente sana, pero gente que se pueden manipular fácilmente. Entonces, aquí yo como director de la Escuela de Teología Pastoral para Laicos, siempre hemos procurado que los laicos se preparen, que se formen, que no sean muy emotivos ni muy subjetivos, que no sean, porque podemos caer fácilmente en excesos y podemos caer fácilmente pues hasta en, qué sé yo, en exageraciones de fe con muy buena intención, pero que no es tampoco lo que la misma Virgen quiere. María tiene un lugar y ese lugar jamás puede oscurecer el papel de Cristo. Fíjate, en la boda de Caná está clarísimo.
María se da cuenta que hay un problema, pero ella no hace el milagro. ¿Ve? Ella no se le ocurre decir, llenen la tinaja que yo le voy a cambiar el agua en vino. No, 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 no. Hagan lo que él les diga. ¿Ve? María está clara quién es Jesús y María está clara cuál es su papel. Y Y esa eso es debería ser, interesante. pienso que esa debería ser tal vez la base, ¿no? Yo no sé mucho de teología, pero esa Claro. expresión que ella dice, hagan lo que él le diga, debería Eh, decirlo todo. Es que ahí está todo y es justamente eso. María lo que hace es que señala. En ese sentido, ella entonces que es un instrumento, es alguien que intercede, es alguien que está atenta, es alguien que puede estar perfectamente, pues el papel más importante de María es el de la intercesión, es la intercesión. ¿Ve? Hagan lo que Él les diga, es aquella que está atenta. Pero el título de corredentora es, por cierto, estamos hablando de título, ¿ve? Título. Claro, ese título tiene un contenido. Cada título que le damos a María tiene un contenido. ¿Ve? Entonces, si yo te digo a ti, ministro, bueno, esa palabra ministro, eso tiene un contenido. Entonces, si tú no eres ministro, dices, no, perdón, yo no soy ministro. ¿Por qué? Porque tú sabes lo que implica ser ministro. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, lo que María no quiere y lo que la iglesia no quiere es que le pongamos a María unos títulos que tienen un contenido, que tienen un peso para confundirnos. Porque la iglesia como madre y como maestra, lo que tiene que procurar en todos los documentos es que la gente tenga pues todas las herramientas para la salvación de sus almas, para la salvación de las almas. Entonces, si hay algo que puede confundir a la gente, eso no está claro y eso vamos a tener que explicarlo mucho. Mientras, si un dogma hay que explicarlo y eso, mientras más se explica, más se complica, ese dogma no se va a proclamar, no se va a producir. ¿Ve? Aunque Ok. tengan, a ver, Kelvin, mira, la cuestión aquí es, no es que es del todo falso. Hay cosas que tú puedes decir en esto, María, tiene un papel sumamente importante, así al punto de ser de que sin ella, pues estamos diciendo que de la que asume la carne, ¿ve? Esa carne que se va a entregar por nosotros. Este es mi cuerpo, coman todos de él. Cuando nosotros vamos a la Eucaristía y comulgamos, lo que estamos comiendo es a una persona, a un ser humano, que es humano porque se encarnó, pero es al Hijo de Dios vivo, al Hijo de Dios vivo, que se ha hecho carne por nosotros. Y se ha hecho carne justamente para poder decir, este es mi cuerpo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque mientras Jesús estaba junto al Padre en su estado de Dios, es espíritu, no es inaccesible. ¿Ve? No Okay. tiene posibilidad de sufrir por nosotros. Entonces, ¿por qué llega a sufrir por ti y por mí? ¿Por qué llega a entregarse por ti y por mí? Porque ha asumido una carne y eso se llama la encarnación. ¿Ve? Entonces, para que asuma esa carne, pues Dios mismo pues, no, tiene que preparar a ese receptáculo que va a recibir al Hijo único de Dios, a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y por eso se declara el dogma de la Inmaculada Concepción, que María fue concebida sin mancha. ¿En función de qué? ¿Por mérito propio? No, por los méritos de su Hijo. Sí, ¿Ve? sí. Muy bien, muy bien. Profesor, una última pregunta, tengo que aprovecharlo, ¿verdad? Esto no se ve todos los días. Me quedé un poquito confundido. Usted decía lo que María no quiere. Yo tenía entendido que el uso de María en la iglesia era netamente simbólico, por aquello de que los muertos nada saben. ¿Cómo es eso? Que es simbólico. Sí, sí. ¿No era un uso simbólico de la figura de María o es real? O sea, María todavía quiere. No,
No, mamá, a ver, no, los cristianos católicos, en la Iglesia Católica hay un dogma de la Asunción de María. María está viva en cuerpo y alma, escucha, viva en cuerpo y alma, a la derecha de su Hijo Jesús, intercediendo por nosotros. Eso se llama la Asunción de María. Entonces María no es algo simbólico, María está viva y su corazón está vivo, se llama su inmaculado corazón, está latiendo. Ella fue elevada al cielo en cuerpo y alma y está viva por designio de Dios, por atención a su misión. Entonces sigue actuando, claro, en su rol normal. ¿Cuál? Interceder por las almas, por la salvación. Y por eso cuando el mismo Dios se lo permite, María aparece cuando ella entienda que debe aparecer para dar algunas instrucciones. ¿Cuáles son las apariciones más importantes? Pues Fátima, Lourdes, en Guadalupe, en México. Ve, esa es la señal de que María está viva, cuidando a la iglesia, acompañando a la iglesia. Ella es madre de la iglesia. Y así como estuvo en el cenáculo acompañando a los apóstoles para la venida del Espíritu Santo, sigue perfectamente mirando a su Hijo, agarrándolo de la mano, orando por nosotros. Imagínate a tu madre junto contigo, ayudándote a caminar en el éxito de tu profesión. ¿Ve? María lo que hace es que colabora con Jesús para ver todo lo que ella puede hacer desde su rol de madre en el éxito del plan salvífico que Dios nos ofrece en Cristo Jesús. Y ella no sale, por ejemplo, a parrandear en alfombra roja en alguna aparición, sino que cuando se aparece, ¿cuál es su intención? Decirle a la humanidad, miren, oren, confiésense, arrepiéntanse, cambien de actitud, vuelvan a Cristo, mi Hijo los ama, Él quiere lo mejor para ustedes. Eso es todo lo que María ha dicho en las apariciones. Muy bien, muy bien. Y estas apariciones... Esto también tiene, profesor, su base bíblica, ¿verdad? Claro, y sus normas. La misma Iglesia Católica ha establecido todas las normas para declarar, por ejemplo, una aparición de una virgen, porque, vuelvo y te repito, hay mucha gente que tienen tanta devoción que se inventan cosas y ven la aparición de la Virgen en cualquier hoja de yagua y eso no debería ser así. La Iglesia tiene unos criterios para declarar una aparición como verdadera y válida y así. Pero de que la Virgen está... Sí, perdón, dime. Sí. No, le preguntaba por la Asunción. Eso también está registrado en los evangelios. Sí, esto es un dogma. Mira, hablábamos ahorita que solamente hay 4 dogmas de María. Y por eso esto es porque la propuesta era que se pudiera elevar este otro dogma a la Virgen. Entonces la Iglesia dice, no, se mantienen los mismos 4 dogmas. ¿Cuáles son esos 4 dogmas? El primero, que fue en el siglo V, que María es verdaderamente Madre de Dios, la Theotokos, verdaderamente Madre de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios verdadero. Segundo, la Asunción de María al cielo. María fue elevada en cuerpo y alma al cielo. Ella murió, pero no experimentó el sepulcro. Murió significa, los teólogos hablan de dormición, o sea, una muerte para salir, un tránsito. Y el Padre pues la eleva al cielo. El Padre, por eso se llama Asunción. Fíjate que la ascensión es diferente porque Jesús, verdadero Dios, sube él al cielo. Pero María no, María es elevada al cielo. Y está la Inmaculada Concepción, que es que creemos que María fue pues concebida desde el principio. Claro, una creación pues de una normal, tenía un padre y una madre, fue creada, pues concebida sin mancha original. Y todo esto tiene como un elemento esencial entender también el otro dogma, que María es virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Este es un poquito más complicado ese dogma, pero tiene como fundamento los otros 3.
Primero, si yo digo que María es la madre de Dios, o sea, el único hijo que tuvo es Dios verdadero, entonces tengo que asumir que ella, para poder ser madre de Dios, tiene que ser virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. ¿Por qué? Porque si yo asumo que Jesús fue hijo de José, automáticamente estoy diciendo que ya no es Dios. Es un hombre bueno, un hombre sabio, un hombre santo, es un profeta grande, pero si es hijo del concurso de José y María, ya no es Dios. Entonces, el que muere por nosotros es un profeta grande, es un sabio, es un hombre que habló muy bien, pero no es el redentor de la humanidad. Entonces, por eso ese cuarto elemento es importante. María es virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Entonces algunos dicen, ¿y cómo fue posible su concepción? Y algunos santos dicen, así como un rayo de luz atraviesa un cristal sin romperlo, así sucedió con la Virgen María. Pues ese hijo cruza por ella sin lesionar, sin dañar, sin causar ningún daño a su virginidad. ¿Ves? Lo mismo. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, profesor, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos en Esto No Tiene Nombre. Nos extendimos un poquito, ¿verdad? Pero gracias por sacar ahí de su tiempo para estar aquí en el programa y bueno. Ahí quedamos con su exposición. Profesor Frank Luis de la Cruz, profesor de la Escuela de Teología de la Pontificia Universidad Católica, madre y maestra y director de la Escuela de Teología Pastoral para Laicos de la Conferencia del Episcopado Dominicano, compartiendo con nosotros sobre la decisión del Dicasterio de la Doctrina de la Fe del Vaticano, que ha concluido que la Virgen María no puede ser considerada como corredentora. Eso, partiendo de lo que usted dijo, no tiene nada que ver con la devoción personal que pueda hacer cualquier profeso de la fe católica, ¿no? Exacto. Sí. Lo que no es dogma. O sea, no es obligatorio para mi salvación creer eso. Si la Iglesia lo hubiera declarado dogma, entonces significa, tengo que creerlo. Ya yo puedo tener una opinión u otra. Bueno, a sus órdenes siempre. Profesor, gracias. Gracias a usted.